Buenas tardes, amigos y amigas, a todos que han entrado hoy para compartir este encuentro sobre el teatro, más que todo sobre el instinto del teatro. Eh, Siempre es un placer hablar con actores, pero sé que mucha gente hoy día no son actores, pero tenemos una cosa en común, es decir, que amamos y queremos al teatro. Pues antes de venir aquí hoy estuve, por supuesto, mirando dónde puedo encontrar fuente de información, es decir, cosas, pautas, información que puedo compartir con vosotros. Y tengo una pequeña biblioteca en casa y miraba todos los libros sobre el teatro griego, sobre Shakespeare, sobre Brecht, Beckett, Siglo de Oro español. Y, y al final pensé, pero toda esta gente conocía muchísimo más que yo sobre el teatro. Y además, a lo mejor la gente que ahora están conmigo sepan mucho más sobre el teatro que yo. Pero llegué a la conclusión que el teatro es una cosa subjetiva, es una cosa único, que es una cosa muy subjetiva. Es decir, que mi opinión del teatro es diferente que cualquiera de vosotros. Mi experiencia en el teatro es muy diferente de cualquiera de vosotros. Entonces yo pensaba que lo que todos vosotros queréis tal vez es escuchar a mí hablar sobre mi experiencia en el teatro, por dónde vengo y cuáles son las dudas que tengo, y tengo muchas dudas todavía, y cuáles son, bueno, las cosas que he aprendido sobre el teatro. Pues voy a hablar hoy como actor, no como director, ni mucho menos como académico. Y estoy seguro que cualquier duda que vosotros tenéis, lo he tenido o tengo yo. Defiendo al actor. Y mis antecedentes como actor empezaban cuando tenía 7 años. Mi padre fue un director de teatro en el pueblo donde vivía. Mi madre era un comediante ahí y yo salí al escenario a los 7 años y desde entonces desde el nacimiento estuve enganchado al teatro. Entonces, las influencias que yo tengo son tres. Uno es celta, irlandés. El otro es inglés, después de estudiar en Londres y después de estudiar más que todo los textos de los grandes autores ingleses, incluyendo por supuesto a Shakespeare. Y después, tantos años aquí en España haciendo teatro. Puedo decir a veces sufriendo teatro, porque como hablo con un acento irlandés todavía, es muy difícil para mí. Pero aprendí que son las cosas diferentes que el actor tiene, es lo que hace especial. Entonces, en mi caso, soy un hombre de 3 culturas. No me gustaría empezar con la palabra teatro, porque creo que la palabra teatro, para la gente que trabaja en el teatro, vende muy barato lo que es el teatro. El teatro para mí es lo que llamo el joven de la cueva. Y pensando en el joven de la cueva, yo creo que podremos llegar a entender más esta parte abstracto, esta parte de intuición, esta parte de instinto que el actor tiene, pierde, busca, encuentra, no encuentra, pero siempre está dentro de nosotros. Y el joven de la cueva, para mí, imagina ahora que estamos en la prehistoria, una noche oscura, fuera un frío, solamente las mujeres y los niños en la cueva. Están esperando a la vuelta de los hombres de la caza. Tal vez también alguna amazona estaba con ellos, pero todos están esperando
la vuelta, porque con la vuelta viene la comida, con la comida viene la sobrevivencia. Entonces entran y después de comer, a la luz del fuego, todos están esperando a escuchar qué había pasado durante el día. Algunos guerreros intentan explicar, otros hablan demasiado, algunos no son capaces de explicar nada. Y de repente sale un joven, 12, 13, 14 años, y enseguida empieza a explicar a todo el mundo, a su comunidad, lo que había pasado. Y dentro de poco, todo es silencio. Solamente la voz, la joven voz, y este chico que ha ido con la caza, explicando no solamente con una voz, pero también con el gesto, con la danza, y reviviendo y produciendo de nuevo todo lo que había pasado durante el día a todos que estaban en la cueva. Eso es el instinto natural del actor. Eso es el instinto que todos tenemos dentro de comunicar. El actor puede comunicar con tal vez más imaginación, con una voz más sonora, con unos gestos mucho más poéticas. Y siempre con una memoria que no es solamente la memoria que pasó, pero es la memoria sensorial que ha sido capaz de captar en ese momento. Entonces, pensando en esta palabra, instinto del actor, que todos tenemos, yo creo que el instinto del actor, el instinto del ser humano de comunicar, es un instinto como respirar. Otra razón que hemos empezado de hacer lo que llamamos hoy día teatro es para explicar lo inexplicable, hacer visible lo invisible. Imagina en los tiempos muy pasados, cuando el hombre o la mujer veía su reflexión en el agua, en un lago, en un charco de agua, y de repente ve a otra persona ahí, que parece a él, porque puede ver a la otra persona que parece, los dos parecen lo mismo, lo que está en el agua y lo que está a su lado. Y los sueños de los hombres de aquel entonces y mujeres era una cosa inexplicable. Por eso también tenían miedo del más allá, esos espíritus, la sombra que persiguen a ellos. Entonces pensaban que había otro mundo. Entonces para explicar eso se convertía en otras cosas, en animales. Entonces el teatro es algo innato dentro de nosotros. Y el actor tiene que ser capaz de respetar, convencer, practicar, sufrir todo lo que está relacionado con su arte. ¿Por qué? Porque es único. No estoy hablando de calidad, estoy hablando de ese momento que una persona puede comunicar a otro una sensación. Estoy hablando del niño cuando está en su momento más imaginativo, antes de que cuando va a la escuela lo quiten todo eso, con la disciplina, con un sistema que está forzando a él a aprender matemática, historia, religión o filología. Y a la vez está poniendo a él en un tipo de jaula con respecto a su capacidad de creatividad e imaginación. Entonces, este teatro de antes es lo que me inspira. Y me inspira más y más desde el punto de vista espiritual.
Y no estoy hablando de religión, no. Estoy hablando más que todo al regalo. Y hay que respetar el talento como actor, el regalo que me han dado. Algunos son estupendos fontaneros, otros estupendos exploradores y otros actores. Y yo nací actor. Y en las playas de mi pueblo natal aprendí a usar la voz, hablando con la isla que estaba en la distancia, o usar el cuerpo, jugando a los vaqueros y indios en las montañas de arena en la playa. Pero más que todo, observando. Recuerdo un día que excavó una cueva de arena. Entonces en aquel momento me convertía también en el joven de la cueva. El espiritual es parte del narrador celta. Y esto, volviendo ahora a mi cultura celta, es donde aprendí a comunicar, cuentos. Los celtas, los irlandeses, somos gente que con mucha imaginación y también contamos cuentos. Entonces nuestra literatura, la literatura de Wilde o Casey o Synge o Beckett, viene de una literatura oral. Parece una contradicción, literatura oral, pero no lo es. Los bardos en Irlanda. Es interesante que muchas de nuestras leyendas, nuestros cuentos, hubieran sido perdidos si no fuera por los frailes del siglo VI y VII en Irlanda, que apuntaban todas las leyendas en un libro. Y eso porque la literatura viene del oral. Y nuestra literatura está llena de cuentos sobre grandes héroes. Y cuando yo hice Edipo Rey hace un año, me influyó dos cosas. Uno fue el Hamlet de Shakespeare. Es una contradicción porque estuve haciéndolo al revés, porque en realidad Shakespeare escribía Hamlet inspirado en los grandes héroes griegos, como Edipo, como Ajax. En ese sentido, me influyó la parte oral cuando hago una obra, tanto como actor o como director. Es decir, lo que quiero hacer es contar el cuento. No importa si equivoco a veces con el verso o incluso tropiezo con una palabra mientras está dentro del personaje, porque al final de todo Shakespeare escribía sus obras para actores en pentametro iámbico. Entonces da una libertad tremenda de interpretar. Entonces, esta cuento se nota en la capacidad de Wilde de contar historias como El Ruiseñor y la Rosa. Yo recomiendo a vosotros como actores que lean El Ruiseñor y la Rosa para ver una estructura perfecta para practicar o para tener incluso algo para hacer un casting, un trocito de eso. Después Shakespeare. Parece una diferencia entre Shakespeare y Oscar Wilde, pero en realidad no. Shakespeare es grande por tres razones: la estructura de sus obras, su gran sentido poético del lenguaje, y la tercera cosa es su conocimiento del ser humano. Entonces, y cuando se acerca a Shakespeare a veces se acerca con mucho miedo, pero no hace falta porque en su día era un actor que estaba inventando a veces palabras nuevas. Entonces es un cuento también, Macbeth, Hamlet, el Rey Lear. Y si pasamos a Beckett, justo esperando Godot,
parece que va muy lento, pero en realidad tiene un lenguaje muy poético. Entonces, al llegar al actor, a esos tres autores, Shakespeare, Wilde y Beckett, ¿qué hay en común? ¿Qué hay en común que un actor que hace bien Beckett o hace bien Shakespeare tiene que hacer bien Wilde? Vuelvo atrás al cuento. Lo que él tiene que hacer es contar la cuenta. ¿Y dónde está la cuenta? La cuenta está en el texto, por supuesto, pero también en las pautas que el autor ha dado, en la puntuación. Entonces, en el caso de Wilde, juega mucho con la comedia en sus obras. Yo creo que muchas de las obras de Wilde son, no en realidad son comedias, pero tragicomedias, o comedias trágicos. Wilde estaba siempre jugando con la palabra, burlando de él mismo y de la alta sociedad irlandesa. Por ejemplo, si tomamos en cuenta a un poquito de texto de Lady Bracknell, cuando habla con Jack Worthing, "You could take a seat, Mr. Worthing. I feel bound to tell you that you're not down on my list of eligible young men, although I have the same list as the dear Duchess of Bolton has. We work together, in fact." Entonces ahí hay una fluidez de palabras. El tono de es una mujer alta sociedad. Pero si vamos a Shakespeare y pensamos en, por ejemplo, Ricardo III, cuando está hablando un soliloquio directamente al público, a su primera entrada, y dice, "Now is the winter of our discontent, made glorious summer by the sun of York, and all the clouds that lowered upon our house in the deep ocean of the ocean buried. Now are our brows bound with victorious wreaths, our wreathed arms hung up for monuments, our stern alarums changed to merry meetings, our dreadful marches to delightful measures. Grim-visaged war has smoothed its wrinkled front, and now, instead of mounting barbed steeds to fright the souls of fearful adversaries, he capers nimbly in a lady's chamber, to the lascivious pleasing of a lute. But I, that am not shaped for sportive tricks or made to court an amorous looking-glass, I, that am rudely stamped, and lack love's majesty to strut before a wanton ambling nymph, I, that am curtailed of this fair proportion, cheated of feature by dissembling nature, deformed, unfinished, sent before my time into this breathing world, scarce half made up, and that so lamely and unfashionable that dogs bark at me when I halt by them." No voy a continuar. Con Beckett, la primera frase que dice Estragón es, "Nothing to be done." Nothing to be done. ¿Cuál es lo más difícil de los tres textos, en mi opinión, de los tres personajes? Para mí, Estragón. Una frase solo. Porque con Shakespeare, es Ricardo III que ha entrado, y lo que está llevando a él durante todo el texto es un odio con humor, un odio que dice que voy a matar a todo el mundo para llegar al trono. ¿Y qué está haciendo Lady Bracknell en lo de Oscar Wilde? Lo que está haciendo ella es jugando con palabras y también por detrás tiene una idea, el snobismo. Entonces llegamos a Beckett y tenemos solamente, no hay nada que hacer. Nothing to be done. 4 palabras. Es ahí donde el actor tiene el problema. Es ahí que él tiene que estar conectado con el texto. ¿Y cómo se conecta con el texto? Eso es la palabra que seguro que está en la mente de cualquier persona que está interpretando. ¿Cómo puedo llegar a dar el texto con verdad, con claridad? Pues voy a cambiar el tono un poquito para hablar de eso, porque cuando trabajo con actores, eso es uno de los problemas, es uno de los
preguntas de siempre. Yo creo que para decir una cosa necesitamos lo que llamamos un charco de emociones. Tenemos que sentir algo y de este algo sale sonidos que es la palabra. Por eso llamo charco de emociones. Por ejemplo, una de las cosas más difíciles de decir en el escenario es I love you, te quiero. Muy difícil decir I love you, porque a lo mejor no quieres nada a la actriz que está por delante de ti. Entonces estás ahí después de un año de trabajo con ella y lo que no tienes amor para esta actriz o la actriz con el actor es que a lo mejor a esas alturas pobre Julieta odia a Hamlet. Pero ¿cómo cada noche puede decir I love you? O el equivalente en Shakespeare de Romeo y Julieta. Entonces yo ofrezco una solución, que no es Stanislavski, no es el método, ni mucho menos. Solamente recuerdo a Stevie Wonder y su canción I Just Called to Say I Love You. Tengo que cantarlo en inglés, pero creo que puedo explicar lo que digo. Entonces, Stevie Wonder va da da di da bi do di da di do 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 di do di do di do di do di da di da di do di do di do 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 di do di do di do. I just called to say I love you. Entonces, toda la parte antes de las palabras I love you es el charco de emoción. Do do di do di do di do. I just called to say I love you. Entonces ahí sale igual que la continuación de lo que he dicho antes. El actor tiene que tener no puede estar en el escenario Romeo cantando Stevie Wonder y después decir a Julieta, I love you. Pero el actor tiene que ser capaz de llenar su cuerpo, de llenar el sentimiento por dentro, a través de una concentración, a través de unos pensamientos, fijar en la actriz y que la actriz se convierte en algo en su imaginación, igual que el joven de la cueva, que por delante de él no está el dinosaurio, pero sí en su mente están todas las sensaciones que ha recibido antes. Entonces, cuando tengo que decir I love you, sin dar el preámbulo, tengo que empezar mientras Julieta está hablando conmigo. Y esa sensación de Stevie Wonder está adentro. I love you. Bueno, eso es de emociones. Había una pregunta de alguien que a mí me parece era muy acertado y es de Laura. Laura, tú me has preguntado, ¿el instinto inconsciente se convierte en consciente a través de la emoción? ¿El instinto nace de la emoción o la emoción del instinto? Bueno, yo he mirado, porque muchas veces usamos palabras y sin saber exactamente el sentido de la palabra. Entonces el instinto, según lo que yo he leído, es un impulso involuntario que resulta en una acción. Es inconsciente, un reflejo, y no tiene nada que ver con el intelecto, como el animal que se escapa para preservarlo solamente por instinto. Y ellos están guiados por un instinto nacional dentro de sus genes. La emoción, por otro lado, es una agitación de la mente.
y en la filosofía dice que es 3 grupos de fenómenos, sentido, diferente de la cognición y la capacidad de hacer las cosas. Entonces, instinto, emoción, hasta un cierto punto, son muy diferentes, pero yo pondría al instinto primero y la emoción después. El instinto es, hay alguien en la sala conmigo, y la emoción es, tengo miedo de eso. Entonces yo pondría, pero son tan pegados, por eso no he dicho la emoción del actor, es más bien volviendo al instinto de la joven de la cueva de reaccionar y buscar y reinventar y dar las emociones de nuevo. Ahora, la palabra, hablando de la palabra y cómo decir las palabras. Pues hay que pensar en el aliento. Y el aliento es un movimiento físico. Entonces, pero está relacionado con el pensamiento, y el pensamiento también es un acto físico. Cuando estamos pensando, sentimos que estamos pensando. Y cuando el actor está pensando, el público da cuenta que está pensando. Cuando hablamos de presencia de un actor en el escenario, estamos hablando de la capacidad del actor de hacer nada, pero ser interesante. Entonces puede ser que el texto está en boca de otro. Por ejemplo, al principio de Hamlet, durante la primera escena, Claudio está hablando mucho del tiempo, o Gertrudis o Laertes, y solamente Hamlet está sentado ahí a un lado, escuchando, y de vez en cuando haciendo un corto comentario. Pero en muchas de las obras que yo he visto de Hamlet, la atención del público está en él, porque su presencia en ese momento es clave para la obra. Y el actor tiene que ser capaz de dejar al público entrar en su mente. Y eso se hace con una concentración en que está vivo y pensando y escuchando, porque muchos actores no escuchan a lo que está diciendo el otro actor. Entonces, en ese sentido, el actor tiene que saber cómo pensar. Y tal vez es eso lo que... No es una cosa que se pueda, creo, aprender en la escuela. Alguien me ha preguntado una pregunta que si tengo algún... ¿quién era? No recuerdo ahora quién era. Sí, bueno, voy buscando, pero si pertenezco a algún método o a alguna escuela de teatro. No, yo me he preparado a través de la observación, del instinto natural, de la naturaleza, de la música, de lo que estaba a mi alrededor. Y voy a dar un ejemplo. Yo creo que la fuerza y la energía que está en las palabras es lo que más me siento como actor. Yo, hablando inglés de idioma materna, o mejor digo, celta es mi idioma materna, pero aprendí inglés, por supuesto, en casa. Entonces, si escuchan vosotros al gaélico, sin entender nada, podréis entender el sentimiento. Por ejemplo, el poema de amor en gaélico. Is é mo chi gon misha marinerach, amo imer am has ver an droi. Is gunna nein am haring har na slita kush na foriga, go came han atin mar am ian mo ra. Is al an even at a such the lame hin, the rehin ser o an every on thlosh.
de horen drimles kan leven teelsja. Da vain maler go in dauer, mojin har gwan. Entonces, esta incapacidad hasta un cierto punto de comunicarme bien en español, he tenido que considerar más las emociones que están por detrás de la palabra. Hay una canción en gaélico que es triste. Vermio rovano, vermio rovani, vermio ru, ismeta bruna gestui mi. Pues casi tiene el mismo tono que Macbeth cuando llegan con el mensaje que había muerto Lady Macbeth. Porque lo que es universal en todos nosotros son los sentimientos. Un japonés llora lo mismo que nosotros cuando muere su hijo o hija. Un ruso, un africano, un indio, un irlandés, un inglés, un español, puede ser Rey Lear. Yo corté una fotografía del periódico de hace años, pensando que algún día si hago el Rey Lear lo voy a usar eso. Creo que era en Pakistán, hace 20 años, 25. Habían tenido un terremoto o algún desastre. Y la foto era en color. Y era un hombre viejo, ciego, y a su lado estaba una chica joven que hubiera sido tal vez su nieta, ayudando a él. Y pensé, pero es Lear. Es el Rey Lear y Cordelia. Entonces vuelvo a eso del actor, de observar, de asimilar, de sentir y hacer sentir. No estoy usando nada de trucos, porque es un sentimiento innato como el joven de la cueva. Hablando del método, hablando de Stanislavski, hablando de cualquier sistema para que el actor pueda interpretar. No forma parte de ninguna de esas escuelas. Y además hay que cuidar mucho, porque jóvenes actores me preguntan muchas veces, ¿qué te parece? Pero cuidado, esos métodos no son para todos. Y el hecho de que no estás cómodo con el método no quiere decir que no eres un actor o actriz. Quiere decir solamente que eso no es para ti. Y lo que a mí me preocupa es que recibimos tal vez esos métodos a tercera o cuarta mano. Porque en tiempos de Stanislavski, el mundo en Rusia era muy diferente. Y había una comunión ahí de un gran autor como Chekhov o Dostoyevsky y grandes actores como el mismo Stanislavski. Y en este entorno también estaba llegando un cambio radical, un terremoto político en el país. Y toda esta mezcla creaba una manera de interpretar, una manera de hacer teatro. Entonces, repetir eso hoy día es muy difícil. Yo diría, por ejemplo, en los actores que trabajaban conmigo en Sueño de una noche de verano, que es una obra sobre muchas cosas, pero más que todo es sobre el amor. Entonces hay dos parejas de amantes. Y al principio llegan 4 actores, 2 actores y 2 actrices, y a lo mejor no han trabajado juntos antes. Entonces quería buscar, investigar la relación entre ellos como personajes. Y puse a ellos hablando en fila, como chorus line, singing in the rain, o cantando bajo la lluvia. Entonces los 4
llegaban cantando sin dar cuenta del otro. Entonces estaban papi du du dupi dupi du du doopy doo doo doopy doopy doo doo, I'm singing in the rain. Entonces estaban cantando por sí mismos. Después yo puse un pequeño chip en su mente y he dicho, mira a quien está a su lado. Hermia, tú tienes a Lisandro a tu lado. Y Elena, tú tienes a Demetrio a tu lado. Demetrio no te hace caso. Nadie te hace caso, Elena. Hermia, estás enamorado de Lisandro. Lisandro, estás enamorado de Hermia. Pero Demetrio tiene celos de Lisandro. Entonces parece complicado. Y es un poquito complicado, sí. Porque ¿cómo podremos tener un color en esas relaciones amorosas entre los cuatro? ¿Cómo podremos distinguir y demostrar al público que cada uno tenía una relación diferente emocionalmente? Cada uno tiene un charco de emociones diferentes. Entonces, quería liberar a ellos. Quería que no hacía falta estar pensando, tengo que estar enamorado del otro. Entonces, cantando bajo la lluvia fue a la ayuda. Entonces, ellos han ido la segunda vez, da ti da 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 ti da ti da 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 ti da 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 ti da ti da da. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Wow. Entonces, ¿habéis visto qué pasó? Cambió mi aliento. Ahora no estuve cantando, usando el texto, las palabras, conmigo mismo. Estuve adjuntando, estaba conectado con una emoción sobre el amor. Después, en el curso de la drama, esas relaciones cambian, porque al final Demetrio y Lisandro se quedan hechizados amando a Elena, y Hermia tiene celos de Elena, y Elena está muy molestado porque cree que Demetrio y Lisandro están burlando de ella. Entonces, ¿qué estamos buscando? Buscamos ayudar al actor a sentir libre, porque si no se siente libre, no puede interpretar el texto de una manera libre. Sé que corre el tiempo y tenía muchas cosas de decir, pero antes de contestar a otras preguntas aquí, me gustaría hablar un poquito sobre la palabra. Otro ejemplo irlandés es una canción del Zapatero, que lo he usado mucho. Estoy seguro que si algunos de vosotros estuvieran en algún taller mío, hubieran oído esta canción antes. Pero el Zapatero es un hombre que es un tipo de bardo que va por Irlanda reparando zapatos y a la vez está contando su vida. Entonces ahí hay movimiento mientras repara los zapatos. Hay cuento porque está hablando sobre su vida. Y tercera, hay personaje. El personaje es lo que tú decides. Entonces, lo voy a conectar. Oh, my name is Dick Darby, I'm a cobbler. I served my time at Ulkiap. Some call me an owl agitator, but now I'm resolved to repent. With an ing-twing of an ing-ting of an idol, with an ing-twing of an ing-ting of an idol, with me robo randy, and me lobstone keeps baiting away. Bueno, no voy a hacer más, pero eso es conectar movimiento. ¿Y qué estoy haciendo? Bueno, intentando mostrar la verdad. Yo enseguida
cuando voy al teatro, y vosotros también, se puede distinguir cuando el actor o actriz está interpretando solamente de aquí, solamente de la máscara. El actor tiene que, más que todo en los ensayos, buscar la voz interior. ¿Qué es la voz interior? Bueno, la voz interior por un autor son los personajes que hablan con él. El autor muchas veces dice, pues mira, este personaje al principio en mi mente era solamente un personaje pequeño, pero durante el tiempo que estuve escribiendo intervenía muchísimo el personaje y fue el propio personaje que ha escrito todo su papel. Es interesante porque la subconsciencia del autor o del actor es muy importante en el momento de creatividad. Eso es lo que llamamos musa y recomiendo, o duende. Ese momento en que está fuera de sí, que es otra persona. García Lorca hizo un gran discurso en La Habana sobre duende, qué significa el duende. Yo recuerdo que una de las cosas fue de que cuando vas al tablao flamenco, ahí está 3, 4 bailarinas bailando flamenco, muy bellas, con movimientos perfectos, al ritmo de la música, muy interesante y muy bella. Y de repente sale una señora vestida de negra, gordita, y empieza a bailar también el flamenca, y después tú mismo te sientas la pasión que esta mujer, una anciana, tiene por lo que está haciendo. Y esta mujer es capaz de explicar toda su vida, toda su pasión en unos minutos que ninguno de los 3 o 4 bailarines han podido hacer. Eso es duende. Y el actor que tiene duende es un actor, un gran actor. Pero no siempre viene, no se preocupa. Es que Laurence Olivier, cuando estaba haciendo un papel, a un joven actriz escribió una carta a él diciendo, ¿cómo es que has podido llorar cada noche en el escenario de esta manera? Y él contestó diciendo, querida, nunca he llorado en el escenario. Lo importante es que hice pensar al público que estuve llorando. Yo creo que he contestado lo del método. El método mío es considerar el texto como un río. Y el río en el manantial empieza tal vez no cuando pisas el escenario, sino puede ser el día anterior o puede ser 1 hora antes de la función. Pero el río forma parte de la emoción de I just called to say I love you, y el río es lo que me lleva a llevar las palabras hasta que llega al océano. Y las palabras, el texto, son como el río, que va por encima de roques, que va por una cascada, que va muy ancho o muy pequeño, con una fuerza feroz, o que incluso va por debajo de la arena y al final llega al mar. Pero el río nunca para. Por eso nunca debemos parar el texto, incluso cuando no estamos hablando. La modulación. La modulación de un texto para mí consiste en 5 cosas. Y cada uno, bueno, lo voy a explicar rápido. Presión, es decir, dónde empujas la palabra. Pero tiene que estar conectado con la inteligencia y el razonamiento. En el estudio de Hamlet, cuando estás estudiando Hamlet, la dificultad de Hamlet es que
el actor tiene que acercar a cómo está racionando, cómo está pensando. Es muy intelectual, es un filósofo. Segundo, en la musicalidad de lo que está diciendo, porque es muy poética. Tercero, la pasión que está por detrás. Y cuarto, la coherencia de Hamlet dentro de la obra. Entonces, ¿cómo me enfrento con un texto? Con la modulación. Primero, busco el sentido, porque no estoy de acuerdo que el sonido viene antes del sentido. Para mí, el sentido viene primero, el sentido de lo que está por detrás. Entonces, si yo entiendo el sentido y voy explicando al público el sentido, la musicalidad innato que tengo sale. Entonces, por ejemplo, usando un ejemplo, to be or not to be, lo siento que tengo que hacer un poquito en inglés, pero es que es lo que he aprendido así. Pero fíjate en lo difícil del cuarto soliloquio de Hamlet, to be or not to be. Lo interesante aquí es no que no es que tiene duda en sí mismo, solamente no sabe que está después de la muerte. Es un texto sobre el suicidio, pero es un razonamiento filosófico sobre el suicidio. Y no estoy de acuerdo tampoco de poner ser o no ser al principio de la obra, porque hay un desarrollo para llegar ahí. Hay 2 meses de distancia entre el cuarto soliloquio y el tercer soliloquio. Entonces, no es que él sabe la situación en que está. No sabe cómo resolver la situación, pero por lo menos sabe la situación. Entonces él empieza de una manera muy reflexiva, to be or not to be, that is the question. Whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of trouble and by opposing end them, to die, to sleep no more, and by a sleep to say we end the heartache and the 1,000 natural shocks that flesh is heir to. 'Tis a consummation devoutly to be wished, to die, to sleep, to sleep. Perchance to dream, aye, there's the rub. For in that sleep of death, what dreams may come when we have shuffled off this mortal coil. There's the respect that makes calamity of so long life. Bueno, no voy a continuar, pero ahí dentro de eso hay la mezcla de razonamiento, emoción y por supuesto texto. Entonces, cuando se acerca a un texto, busca dónde vas a poner la presión en la palabra, dónde va el paso. El ritmo es diferente según la emoción que uno tiene. Potencia. ¿Hasta qué altura? ¿Estás muy enfadado? Si estás enfadado, a lo mejor da mucho más esfuerzo. El tono. Es decir, que uno hablando del amor tiene un tono diferente de hablando de la muerte. Ya he explicado en las canciones que he hecho. Y una cosa muy importante es la pausa. La capacidad de tomar una pausa. Y en el caso de Beckett, pausa o silencio. Silencio es más largo que una pausa. Sé que el tiempo está volando y me están dando pequeñas señales que ya estamos a 50 minutos. Entonces, me parece mejor, bueno, tengo tantas cosas que me gustaría compartir con vosotros. Repito, muchas gracias por haber compartido conmigo ese día. Jorge, si puedo hablar de una abstracción interpretativa. Pues Jorge, abstracto forma parte del teatro, porque forma parte de la imaginación y se puede interpretar de una manera abstracta, siempre que no es un engaño, que no estás engañando al público. Por ejemplo, una pintura abstracta en blanco a veces es un engaño, mientras una pintura en blanco con algún toque de Picasso es una obra de arte.
Entonces la abstracción, como muchas cosas, puede formar parte de una interpretación, pero cuidado que no estás mintiendo ni a ti ni al público. Alejandra dice, ¿qué tiene que tener un actor para ser buen actor, sin que importe dónde haya estudiado? Pues yo creo que, aparte del talento, que puede llegar en diferentes niveles, hay que tener una serie de cosas, un coraje tremenda, disciplina, amar la capacidad de hacer sentir a otros. La mayoría de los actores no buscan la fama ni el dinero, están ahí para interpretar. El más desprecio que un actor puede sentir es la indiferencia, y eso es una cosa que pasa hoy día, indiferencia. Pero yo creo que las calidades que tú mismo tienes, una capacidad de observar, una capacidad de decir bien una idea. Y no estoy hablando de hablar perfecto, estoy hablando de no vender barato un texto. Cada palabra tiene una energía, entonces tienes que saber respetar la palabra y moverse bien y respetar al oficio, a lo demás, Alejandra. Claudia, ¿por qué crees que en las escuelas da música como una materia más y no teatro? ¿Crees que no toman todavía muy en serio esto? Sí, yo creo que todavía mucha gente no entiende el valor y la importancia para el ser humano del teatro. El teatro es una manera de comunicar y antes de todo necesitamos comunicar más que todo hoy día, audiovisuales y todo tipo de algo artificial prohíbe ver de verdad las emociones. Yo creo que tanto los actores que el propio teatro tiene que explicar mucho mejor a las instituciones que forma parte de nosotros el teatro, pero ahora mismo en España y en otros países también no está considerado al nivel que debe ser. ¿Crees que en España, ya que no soy de aquí, nos falta tradición pedagógica, sobre todo cuando se trata de representar a nuestros clásicos? Yo creo que eso es de Nacho. Yo creo que Nacho, España ha vendido... no ha vendido bien a sus clásicos. Los ingleses han vendido muy bien por todo el mundo a Shakespeare. Los españoles creo que no. Y ahora creo que hay un cambio en eso. El Instituto de Cervantes está haciendo mucho trabajo por eso y también creo que el teatro clásico ahora tiene intenciones de ir a las escuelas con los jóvenes actores. ¿Qué instinto más importante debe tener un actor en escena, María José? Pues María José, yo creo que el instinto de, de, de pensar rápido, el instinto de que cada emoción que está recordado dentro de ti, tiene que estar un instinto que enseguida puede liberarlo, el instinto de liberar los sentimientos. Mercedes me escribe porque me interesa mucho, me pregunta ¿puede tener la ponencia escrita? Bueno, eso está, Mercedes, están grabando eso. Yo creo que tú en otro momento puedes, mientras estás inscrito, volver a pinchar y ver todo de nuevo. Chatona, la corazonada o el instinto. Pues ambas cosas, porque son ni uno ni otro, los dos están muy unidos. El instinto es lo que hemos dicho, algo que es más espontáneo, el corazón también. El corazón está relacionado con la emoción, el instinto es relacionado con algo casi más animal. De Alberto dice, dentro de las diferencias de estrés de la interpretación, cuerpo, voz y todo, ¿qué es más relevante para mí? Bueno, las tres cosas que he explicado antes, el movimiento, la voz y el personaje, tienen que estar juntos. Luisa dice, en la construcción de un personaje hay que tomar decisiones, ¿dónde apoyarte en esas decisiones? En tu intuición como actor y en las pautas que da el director. Confía
en ti mismo, tu intuición. Laura, el instinto inconsciente se convierte en consciente a través de la emoción. ¿El instinto nace de la emoción o la emoción del instinto? Yo creo que ninguno de los dos nace del otro, pero si hay, es la emoción del instinto. Asunción, dotar de naturalidad al personaje interpretativo es tan importante como la conexión que te da la réplica al otro actor. Yo creo que forma parte de los dos. La naturalidad surge de tu reacción al otro actor también. El otro actor tiene que darte mucho también. Incluso es solamente silencio lleno de emoción. Irene. Bueno, Irene me pregunta, ¿te consideras seguidor de algún método o escuela de interpretación en concreto? Bueno, Irene, ya he contestado, no. Yo formo parte del ser humano y el instinto que tengo y que cada hombre o mujer tiene. Y confío en el sentido del ser humano, el instinto de nosotros de comunicar. Marisol, mi pregunta es si sentimientos de la duda o el sentimiento del miedo pueden suavizar mediante algún mecanismo. Mira, yo siempre tengo miedo y dudas, forma parte del actor, Marisol. Es importante que tienes esos sentimientos de duda y de miedo, porque la humildad positivo, no subserviente, pero positiva, es muy importante para un actor. Candy, ayuda para la improvisación. Busca improvisación en la vida, por ejemplo, lo que ves en el metro, en el autobús, en la calle. Busca palabras, silencio. Entonces, intenta enfocar en silencio y dejar a los actores mantenerse sentados y después poner a ellos algunas ideas de improvisación. Ana María, a veces me cuesta encontrar la forma de andar, moverse de un personaje. Bueno, observar, liberar el cuerpo, relajar, hay ejercicios de relajación, Ana María, y es muy importante que el cuerpo esté relajado. Y intenta probarlo interpretando a gente que tú quieres, que conoces, por ejemplo, la abuela o el padre o el amigo. Mimo, hago un poquito de mimo también. Néstor, a partir de su experiencia, ¿hay diferencia entre el instinto y la intuición de un actor? ¿Cómo define el instinto al actor y en qué le hace diferenciarse? Pues yo creo que intuición y instinto es más animal, intuición es más cerebral, pero los dos van muy juntos y muy importante. Pues en el caso del actor irlandés, y voy a terminar con eso porque creo que hemos pasado un poquito el tiempo, es que me gustaría terminar en algo muy que ayuda mucho porque la responsabilidad mío de que habéis pasado una hora conmigo así atentos. Espero que habéis divertido. Yo creo que es importante divertirse como actor y actriz. Es un camino muy difícil, mucho desinterés, indiferencia, pero yo estoy dispuesto a subir una montaña para hacer teatro por una cabra. Estoy dispuesto a hacer teatro en cualquier sitio, porque no hay nada mejor en el mundo que divertir a una persona y no solamente hacerlos reír, pero también llorar y más que todo pensar. Yo tengo, y voy a terminar con eso, tengo una cosa que escribí por una obra en que estuve, bueno, que había dirigido y escrito. Y tal vez explica por qué hago teatro y por qué estoy animando a vosotros a estudiar teatro. Si nunca vas a ser actor y actriz, por lo menos entender que es un oficio muy difícil, pero un oficio que es fenomenal. Sentir en el escenario los aplausos también forma parte de eso. Entonces, termino con eso. Deja al actor vivir. Intentamos ser intermediarios con el pasado, el enlace con el futuro, el criterio del presente y la voz y alma de Eurípides, Aristófanes, Calderón, Shakespeare o Brecht.
Déjanos llevarles atrás en el tiempo a despertar de nuevos sentimientos a menudo escondidos y olvidados. A través del actor podremos ponernos por debajo de las murallas de Troya, pasar por las calles del viejo Jerusalén, gritar a la tormenta con el rey Lear, sentir el viento frío andando por los muros de Elsenor, llorar en el dormitorio de Otelo y ser testigos del asesinato de Julio César en el Foro de Roma. El actor existe por causa de los sentimientos. Puede ser el último en irse. La verdad es que si los sentimientos se pierden, ya no habrá necesidad de actor. Como el dinosaurio será extinguido. ¿Y a dónde vamos entonces? A un vacío. Pero tal vez eso es lo que quieren. Desechar a los sentimientos y introducir las máquinas. Desechar a los humanos, introducir los robots. Desechar los actores. Y lo demás es silencio. Pero no vamos a permitir eso, porque todavía hay jóvenes de la cueva para comunicar la vida que nos tocamos. Muchas gracias.